Ahí estamos. Bueno, les decía, la clase de hoy lo que vamos a hacer es ver primero, o mejor dicho, dejar reflejado acá eh, el modelo del multiplicador keynesiano de manera simple. Fíjense que nosotros, es una cosa que ya habíamos empezado a mirar medio de costado, son cosas que ya vieron en Introducción a la Economía, pero acá les dejo para que tengan, después lo miran de la presentación si quieren, la desagregación del modelo keynesiano simple. Fíjense que nosotros tenemos, vamos a ver si anoto acá, partimos de esto, ¿no? Que es la igualdad de la oferta y la demanda agregada, que acá tenemos expresado que el ingreso es igual al consumo más la inversión más las exportaciones netas. ¿Bien? Fíjense que en esto lo que voy a agregar, lo que se va agregando, mejor dicho, es la descomposición de cada uno de los elementos que fuimos armando, ¿no? Por ejemplo, el consumo se desagrega en esta función keynesiana, bien, lo ya conocido, consumo agregado más la propensión por el ingreso. Después fíjense cómo entra acá la inversión, ¿no? Esta especificación es bastante simple. Fíjense que tenemos un componente, y 0, que es el componente autónomo de la inversión. Y este I1 que estoy marcando, ¿qué significa? Es un componente de la inversión que depende de nivel de producto, ¿no? El nivel agregado. El gasto acá lo ponemos de manera autónoma, ¿bien? Igual que las exportaciones, y fíjense que en este modelo lo que hacemos es establecer una función de esta manera, que algo ya vimos, ¿no? Acerca de los determinantes de las importaciones. Esto es muy simplificado, pero lo que dice es que las importaciones de un país o de esta economía, lo que va a hacer es va a estar formada por un componente autónomo y hay otro componente que, M minúscula 1, que lo que refleja es la dependencia de las importaciones del nivel de actividad del país, ¿no? Y van a ver que acá lo que se quiere cuantificar es, o captar, el efecto que tiene el nivel de producto sobre las importaciones locales. Bien, bueno. Esto justamente es lo que quiero que después ustedes lo analicen y lo vemos en la clase próxima. ¿Para qué? Para que vayan viendo justamente cómo uno va agrupando los componentes, estos componentes que tenemos acá, fíjense, son los que se denominan componentes autónomos, que no tienen relación, su nivel, mejor dicho, no tiene relación con el nivel de actividad. Y hay otros, los que se agrupan dentro de este corchete, ¿sí? Que significan los componentes que muestran la relación entre cada agregado y el nivel de producto. ¿Bien? C1, este es el componente que, mejor dicho, el factor que muestra cómo impacta en el producto, qué relación hay entre el producto y el consumo agregado, y sub1, la relación que hay entre el producto y la inversión agregada, y M minúscula 1, la relación entre el nivel de actividad y las importaciones. Van a ver que justamente el armado del multiplicador o la obtención del multiplicador es muy sencilla, son pasos algebraicos elementales. ¿Bien? Fíjense que acá lo que está hecho es pasar a la izquierda
la variable Y, ¿no? Y de este lado, a la derecha, dejamos los componentes autónomos. Bueno, acá se saca factor común, ¿bien? Y después se despeja aquí el nivel de actividad, ¿no? Que queda como este factor, un cociente, que lo que hace es multiplicar todo el componente autónomo. ¿Bien? Fíjense acá, el multiplicador fiscal lo que hace es ver cómo va a modificarse el nivel de actividad cuando varío el gasto agregado, el gasto del Estado, ¿no? Lo que acá nombramos con la letra G. Bien, el resto se mantiene constante. Y fíjense que la cuantía de este efecto va a ser esto. Bien, esto es lo que se denomina el multiplicador, justamente. Y el valor de este multiplicador va a depender fundamentalmente del valor o mejor dicho, la relación que se encuentre en esta economía entre el consumo, el nivel de actividad, la inversión, el nivel de actividad y las importaciones. ¿Bien? Cuanto mayor sea la dependencia del consumo, de la dependencia del consumo del ingreso corriente, ¿no? La teoría keynesiana clásica, cuando, les decía, cuando la propensión marginal a consumir sea mayor, más grande va a ser el multiplicador, ¿no? Porque como acá la propensión entra restando, hasta manteniendo las cosas constantes, achica el denominador. Por lo tanto, este cociente es mayor. ¿Bien? Bueno, y así para el resto. Se los dejo para que lo miren, piénsenlo y la clase que viene lo discutimos. Bien. Y acá vamos a seguir un poco más allá de la parte matemática, es de qué depende el tamaño del multiplicador, ¿no? De varias cosas, que son las que están debajo, ¿bien? En el cociente. Fíjense que es la propensión marginal a ahorrar, otra manera de decir la propensión marginal a consumir es la otra parte, la propensión marginal a importar, la equivalencia ricardiana, el volumen de los estabilizadores automáticos, el nivel de PBI respecto al PBI potencial, esto es, ¿se acuerdan la brecha de producto? Y el nivel de deuda pública y el riesgo de default. ¿Estamos? Todas estas cosas son determinantes del tamaño de este multiplicador. ¿Bien? En una economía un poco más compleja. Esto también les aclaro, lo tienen que mirar en dos partes. Primero, este modelo keynesiano simple, ¿no? Para tratar de entenderlo y sobre todo intentar explicar la causalidad. Y luego estos determinantes, que yo acá me adelanto un paso y les pongo las cosas que después de varias clases van a tener que saber. ¿Bien? Luego, vamos como para terminar, lo que ya habíamos visto en la clase pasada acerca del impacto del sector público en el nivel de actividad agregado, lo que tenemos que, a ver, esperen porque acá, como alguien quiere entrar, a ver. Vamos a detener el video, total, a ver si así no da tanto error esto. Ahí va. Bien, una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno analiza el gasto público o el sector público en general y su papel en la economía, hay distintas escuelas, ¿no? O distintas teorías. Pero la teoría del multiplicador fiscal, esto le quiero aclarar, esta que está acá, lo que analiza es la relación entre cuánto varía el gasto o el impacto de variación del gasto público con la variación en el nivel de actividad.
Hay otro tipo de relación que se denomina prociclidad fiscal. Y fíjense que acá lo fundamental es que la relación causal es totalmente distinta. ¿Bien? Hasta acá, nosotros en general, en los modelos básicos o los primeros modelos macro, lo que se ve es directamente o se analiza la relación entre el nivel de gasto público y el nivel de actividad económica. Fundamentalmente para saber cómo afecta el gasto público a la actividad económica y no viceversa. En otro, digamos, como más adelante, aparece este fenómeno de analizar la relación al revés. El nivel de actividad económica determina el nivel de gasto público. Si yo, ceteris paribus, ¿no?, aumento el nivel, de alguna manera veo que hay un aumento en el nivel de actividad económica. ¿Eso genera un aumento en el nivel de gasto público? Bueno, justamente esto es para ilustrar que eso a veces puede suceder y que acá lo importante es analizar la causalidad. En general, en tantos temas como en otros temas de la macro, la causalidad a veces puede operar en un sentido o en otro, ¿bien? O en ambos, justamente. Entonces se empieza a retroalimentar. Por lo tanto, esto muchas veces van a ver que es difícil determinar de qué depende el nivel de gasto público y también de qué depende el nivel de actividad económica. ¿Bien? Nosotros, en general, las cosas que estamos haciendo es establecer modelos simplificados, que son válidos en el pizarrón. ¿Bien? Pero tienen que tener en cuenta que depende la teoría que uno esté tomando, ¿no?, y con la cual mire la realidad. Acuérdense que nosotros en general las teorías las usamos como anteojos, ¿no? Anteojos nos ponemos los anteojos de los keynesianos y con eso analizamos la realidad económica, ¿no? Nos ponemos los anteojos de los clásicos y analizamos la misma realidad. Como los anteojos son distintos, vamos a obtener distintas conclusiones, ¿no? Distintas postulaciones sobre las causas de los problemas y distintas soluciones para esos mismos. Hay que tener en cuenta que todo depende de qué teoría esté utilizando para analizar justamente la realidad económica. ¿Bien? Bueno, nosotros, por otro lado, fíjense que acá está puesto por qué la prociclidad no analiza la relación entre la variación entre el nivel de producto y la variación en el superávit fiscal, ¿no? Acuérdense que habíamos mirado hasta ahora. Cuando nosotros mirábamos el sector público y la incidencia en la macro, lo que habíamos visto era que tenían dos grandes rubros. Uno era el gasto público y otro eran los impuestos para reflejar los ingresos. ¿Bien? Acá lo que estamos analizando ahí arriba es que en la prociclicidad fiscal se focaliza solamente en el nivel de gasto público. Sin embargo, nos olvidamos no analizamos el nivel de impuestos o de ingresos. ¿Bien? Esta teoría de la prociclicidad, de analizar el ciclo, de ver si es procíclico o no el sector fiscal, directamente supone que el gobierno lo que hace es determinar solamente el nivel de gasto público. En cambio, los ingresos lo que supone es que no están determinados exclusivamente por el gobierno, porque fundamentalmente depende del tamaño del PBI. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los impuestos se cobran sobre el nivel de actividad, ¿no? Y sobre todo el nivel de actividad privado. Privado quiere decir todo lo que no es el Estado, ¿no? En este caso. Entonces, que ya vimos ahí cuáles eran las distintas
fuentes de recursos del Estado. Fundamentalmente, para hacerlo de una manera simplificada, se establece esto, ¿no?, que estoy marcando acá en verde. Es que los ingresos son una fracción del nivel de producto, directamente. Entonces, el Estado puede incidir en el nivel de ingresos hasta cierto punto, en realidad. Ahí que va a decir, bueno, puede cobrar más o menos impuestos, ¿no? Incide sobre este T minúscula. Sobre el nivel de PBI, esta Y grande, mayúscula, ahí ya no lo maneja tanto. Por supuesto que a través de la política económica, en algunos casos podrá mover el nivel de producto, pero acá lo que quiere reflejar es también un análisis clásico, en el sentido de que utilizamos la herramienta de ceteris paribus. Independientemente de lo que suceda con el resto de las variables, voy moviendo uno a la vez, ¿no? Y fundamentalmente, más que independientemente, agrego una cosa más. Las considero constantes, que no se mueven. Bien, bueno. Con esto cerramos esta parte de la incidencia del sector público en la demanda agregada, ¿no? Recuerden que lo tienen que repasar. Esto es uno de los temas que dejo para que ustedes profundicen. Siguiendo con el resto de los temas que tenemos que analizar, ahora vamos a entrar en justamente el mercado monetario, ¿no? Y van a ver que en el libro, eso está explicado en el capítulo 5, y más que el mercado monetario, por lo que vamos a empezar, mejor dicho, es a través del papel del dinero en la economía, ¿no? Una de las primeras cosas que tenemos que definir son qué funciones cumple el dinero. Bien, la primera función que tiene que cumplir cualquier bien para ser considerado dinero es que tiene que servir como medio de cambio, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad es un bien que se puede usar para hacer transacciones y además es aceptado por todos los agentes. La segunda función que hay que cumplir es que sea unidad de cuenta. ¿Qué quiere decir esto? Que al medirse el precio de, por ejemplo, cualquier bien, tiene que servir para medir el precio de todo el resto de los bienes, ¿no? El precio de los bienes, por ejemplo, en Argentina, están medidos en pesos argentinos. ¿Bien? No, ¿con esto qué me evito? Me evito justamente tener que fijar para cada caso un precio relativo, ¿no? Y esto es en comparación con ¿qué? ¿O una ganancia en qué sentido? Si nosotros comparamos, ustedes saben lo que es una economía del trueque, ¿no? En que no hay una unidad de cuenta y en realidad cada bien se cotiza, o mejor dicho, se le da un valor a su precio en términos de otro, ¿no? ¿Eso qué hace? Exige directamente en esa economía de trueque que haya coincidencia entre los deseos de dos personas, el que vende y el que compra, ¿no? Para poder llevar a cabo la transacción. Y eso exige determinar el precio de la transacción para cada posibilidad de intercambio que se pueda hacer con todos los bienes de la economía, ¿no? Es como que todo el tiempo tenemos que estar calculando los precios relativos de cada uno de los bienes de a pares, además. Bien, supongamos que nosotros tenemos, vamos a ponerlo acá un segundo, si nosotros tenemos el bien X, ¿no? Y el bien Y. Si nosotros tenemos una economía de trueque,
lo que debemos determinar para poder comparar esto exige calcular este cociente, ¿no? Siempre. Perdón, el precio del bien X sobre el precio del bien Y, en términos relativos, ¿no? Un fibrón equivale a 3 vasos. Bien, ese es el precio relativo de los bienes. Pero si yo quiero vender un fibrón y comprar una manzana, por ejemplo, tengo que determinar cuántos fibrones, a cuántas manzanas equivale un fibrón, y así. Para cada cosa tengo que calcular estos cocientes. Bien, si uno lo que hace es tener, supongamos, n bienes, ¿no? En una economía, para cada bien hay que establecer el precio en términos de los otros n-1 bienes. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener son n-1 precios en toda la economía. Estaba bloqueado en los números. n-1 precios. ¿Bien? Esto es como la ganancia de tener una unidad de cuenta. Eso es lo que vamos a explicar. Entonces, hay que calcular vamos a poner así, habrá que calcular n por n menos 1 precios sobre 2. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos que calcular el precio relativo. Vamos a poner ahí, así les queda. ¿Por qué tenemos que hacer n por n menos 1 precios? Porque en realidad nosotros tenemos que calcular el precio relativo de x en y de y en x, ¿no? Justamente, tenemos que tener esos dos valores. La idea es, lo fundamental, cuando uno tiene un bien que sirve como unidad de cuenta, ¿no? De ahí es la aplicación del dinero. Nosotros con dinero se necesitan n precios. ¿Bien? ¿Por qué? Porque todo lo tenemos determinado en pesos, ¿no? Digamos, justamente, o el peso, o la moneda que utilicemos como dinero. ¿Se entiende? Entonces, por supuesto, justamente al comparar, ya se dan cuenta que si yo tengo que comparar n, independientemente de cuál sea el número, es un número menor que este. ¿Bien? Ahí en el libro tienen un ejemplo que qué cantidad de precios habría que calcular si nosotros tuviésemos una economía con 40.000 bienes, ¿no? Y que la economía fuera de trueque. Y hay que compararlo con la cantidad que se obtendría si tuviésemos dinero. ¿Bien? Que surge de aplicar esto nomás. La idea es que uno, ¿por qué utiliza el precio, un bien como unidad de cuenta? Porque permite o facilita el comercio, ¿no? Al necesitar menos cálculo, todo está expresado en términos monetarios. Entonces yo puedo decir claramente, ¿no? Si una manzana sale 1 peso, entonces 1 kilo de manzana, o digamos, no sé, 6 manzanas cuestan 6 pesos. ¿Bien? ¿Cómo haríamos si nosotros tuviésemos que un fibrón equivale a 3 manzanas? ¿No? ¿Cuánto vale una manzana? 1/3 de fibrón. Bien. ¿Podemos partir el fibrón en 3 y que nos sirva para algo o no? Bueno, esa es la idea, mejor dicho, el fundamento teórico de por qué conviene tener algún bien que se utilice como unidad de cuenta.
Estas son las funciones clásicas. Bueno, por otro lado, tenemos la tercera función, que es la que tiene que servir como reserva de valor, ¿no? Tiene que servir para ahorrar. Esto, justamente, hay veces que tenemos que tener en cuenta que cierta unidad de cuenta puede perder esta característica, por ejemplo, cuando hay un fenómeno inflacionario, movimiento de precios, ¿no? Deja de perder esta característica en sentido estricto, sirve para mantener el valor, pero no lo mantiene al 100%. Si nosotros tenemos una tasa de inflación del 5% anual, por ejemplo, 100 pesos hace un año va a tener menos poder de compra que el de 100 pesos hoy, ¿no? Y así con cualquier porcentaje. Pero bueno, por eso les decía, son funciones que tiene que cumplir cualquier bien en sentido teórico para ser considerado dinero. Esto uno lo puede relacionar con dos características necesarias que tienen que cumplir cualquier bien para ser considerado dinero en sentido moderno, ¿no? Uno es que tiene que mantener el valor en el sentido de que con el paso del tiempo, independientemente de la inflación, ¿no? El bien mantenga sus valores en sentido estricto. Por ejemplo, nosotros no podríamos utilizar como unidad de cuenta y como medio de cambio para ser considerado dinero el hielo. ¿Por qué? Porque en realidad el hielo justamente se va derritiendo, entonces va perdiendo su valor. ¿Estamos? Y por otro lado, una de las cosas fundamentales que tiene que cumplir es que sea barato de almacenar. ¿Bien? Justamente el costo de almacenamiento es lo que a lo largo de la historia ha ido descartando o ha generado modificaciones en los bienes que se utilizaron como dinero. Si ustedes se acuerdan más o menos cómo ha sido la historia del dinero, al principio lo que se usaba eran metales preciosos, ¿no? Entonces, después de ahí se pasaron directamente a monedas acuñadas y luego se pasó a papel moneda. Hoy lo que se utiliza es lo que se conoce como dinero fiduciario, que quiere decir que es dinero que no tiene respaldo en términos de ningún bien, ¿no? Fiduciario quiere decir confianza. Bueno. Van a ver ahí que justamente para entender el dinero hay una ley que se llama la ley de Gresham, que es una regularidad en el uso del dinero. Ahí la ley de Gresham que dice que el dinero malo desplaza al dinero bueno y lo saca del mercado. ¿Por qué sucede eso? Porque el dinero bueno se usa para atesorar y el malo es el que se termina utilizando para hacer todas las transacciones. Ahí en el libro van a ver un ejemplo del ganado en Tanzania, que dice que en un momento en ese país se utilizaban las cabezas de ganado como dinero, ¿no? Pero el problema que tenía era que no se distinguían las cabezas de los animales que eran buenos del animal malo. Todo se contaba solamente por cabeza. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ese ejemplo sirve para explicar la ley de Gresham en el sentido que lo que hacen los habitantes es guardarse el ganado bueno y utilizar el ganado malo para realizar las transacciones. ¿Bien? Pero esa es la idea que hay. Si nosotros tenemos dos bienes, según la ley de Gresham, ¿no?
Ahí tenemos, si hay supongamos que tuviésemos una economía bimonetaria, en la cual las transacciones se pueden hacer en, inventemos, dólares y en pesos. Y alguien dice, bueno, en realidad, como hay inflación, el peso va perdiendo valor y el dólar no. ¿Bien? Y además hay devaluación. ¿Qué quiere decir esto? Ahí es como, en algunos, se lo digo porque en algunos casos puede aparecer explicado de esa manera. ¿Qué pasa según la ley de Gresham? Bueno, lo que se va a hacer es directamente utilizar el dólar como moneda de ahorro, ¿bien? Y no se va a hacer ninguna transacción en dólares y todas van a ser en pesos. ¿Por qué? Que sería como el dinero malo en este caso. ¿Por qué? Porque en realidad nadie lo quiere, entonces lo usa solamente para comprar bienes. Por eso es que se hacen esas transacciones. ¿Estamos? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver ahora otro concepto que está muy relacionado, y sobre todo en la macro, ¿no? Más allá del mercado monetario, que son los que se denominan agregados monetarios. Acá el criterio que se utiliza para definir al dinero es el de la facilidad con que un activo se puede utilizar para hacer transacciones. Eso de manera resumida uno lo puede nombrar como el grado de liquidez que tiene un activo, ¿no? Liquidez, en principio, se define como la capacidad de un bien para convertirse en dinero sin perder valor. El bien más líquido es el dinero en efectivo, ¿no? Justamente porque rápidamente uno lo puede utilizar para comprar algo. Y es el que se utiliza como base para juzgar la liquidez de todo el resto de los bienes. A partir de ahí uno puede establecer algunos agregados, ¿no? El primero es el de la base monetaria, que está compuesto por billetes y monedas en circulación y además por las reservas de los bancos en el Banco Central. Este agregado a veces se denomina como dinero de alto poder expansivo. ¿Bien? Luego uno puede pasar a definir el agregado M1, que van a ser, justamente, a ver si lo puse, si no se los agrego acá. Vamos a ponerlo ahí. Este dinero va a ser el M1, ¿no? Son los billetes y monedas, y además va a estar compuesto por depósitos a la vista, que son los que depósitos en el sistema financiero contra los cuales se puede girar sin ningún problema. ¿Bien? No hay ninguna penalidad. Sería en términos actuales como la caja de ahorro o la cuenta corriente que tenemos. ¿Bien? O que en realidad contra la que gira la tarjeta de débito. ¿Bien? Uno no tiene la plata en billetes y monedas, sino que lo tiene depositado en el sistema financiero, pero lo puede utilizar libremente, sin ningún problema. Y esto van a ver que en algunos casos se suman también los cheques. Todo eso es la definición de dinero bajo el nombre M1. ¿Bien? Bueno, y así uno va agregando, ¿no? Pasa al agregado monetario M2, que va a ser M1, pero se le suman los depósitos a plazo, directamente. Bien, que en este caso está pensado ha ido variando, ¿no?, las definiciones de los agregados monetarios, pero originalmente estaba pensado en depósitos en el sistema financiero contra los cuales se puede girar, pero se puede hacer un número determinado de movimientos al mes. En un momento, esto acá una anotación al margen, las cajas de ahorro, lo que se denominaban cajas de ahorros, tenían un límite de extracciones al mes. Y por eso daban un interés. Bajo, pero bueno. Eso en general ha ido variando y ahora las cajas de ahorro no tienen
límite, no tienen un límite que es enorme, entonces nadie saca plata de la cuenta todos los días, ¿bien? O la utiliza o realiza movimientos todos los días. Pero bueno, esa es la idea, que los depósitos a plazo permiten hasta cierto número de giros por mes, ¿bien? Bueno, y así uno va agregando el resto de los, supongamos que nosotros nombramos M3. El resto de los agregados monetarios, que vamos a tener lo que ya definimos en M2, más, por ejemplo, los depósitos a plazo fijo, ¿no? Ustedes saben que un plazo fijo justamente es un monto de dinero que se pone en una entidad financiera, en un banco comercial, y qué característica tiene. Bueno, que justamente ese depósito está fijo durante un determinado plazo, y a cambio el banco otorga un interés, ¿no? Una remuneración, por dejar la plata quieta durante un periodo determinado. Bueno, eso justamente hace que ese instrumento sea menos líquido que, por ejemplo, tener un depósito en la cuenta corriente, ¿no? Bueno, todas estas definiciones, les decía, han ido variando a lo largo del tiempo. Bien. Y a lo largo del tiempo también ha ido variando la mayoría de las monedas, a lo largo del tiempo de los países, la mayoría de los bienes que se han utilizado como dinero. Antes, les decía, al principio, ¿se acuerdan cómo había sido creado el primer dinero? Sobre todo en la Edad Media se utilizaban los metales preciosos. Como tiene un costo enorme de traslado, lo que se hacía era depositarlo en algún lugar, por ejemplo en un monasterio, ¿no? En un lugar donde fuera seguro y tuviera capacidad de almacenaje. Y a cambio se daba un papel que decía, bueno, este papel vale por tantos kilos de oro o tantos kilos de plata que están depositados en tal edificio. ¿Bien? Puede ser un papel o varios. Bueno, la idea de ese dinero es, tenía la característica de que era dinero respaldado en algún bien. En este caso, en un metal precioso. Hoy eso ha cambiado y la mayoría de las monedas son dinero fiduciario. ¿Qué quiere decir? Que no tiene el respaldo en alguna mercancía o en algún bien en particular, ¿no? Está respaldado fundamentalmente en la confianza, por eso se llama fiduciario. Y la característica fundamental es que el gobierno es el que tiene el monopolio legal de la emisión de ese dinero. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, teníamos la definición de los agregados monetarios, que ahora nosotros utilizamos lo que se denomina dinero fiduciario, y que en algún momento se utilizó algo que se denominó dinero respaldado. El dinero respaldado, una de las características fundamentales que ha tenido, es que uno tiene un billete, supongamos, de 100 pesos. Y si eso estaba respaldado en monedas o en oro en el Banco Central. Si fuera así, la característica de este instrumento es que uno podría ir al Banco Central y decirle, bueno, dame el equivalente en oro de este billete de 100 pesos. Eso es la característica de dinero respaldado. Hoy ya no se utiliza en ningún lado y lo que se utiliza es el dinero fiduciario. ¿Bien? Lo que les decía recién. Bien. Vamos a ver ahora lo que nos interesa, justamente porque estábamos mirando el y dijimos que íbamos a ver, además del papel de dinero en la economía, el mercado monetario, ¿no? Hay varios modelos para analizar
el mercado monetario, pero vamos a empezar por lo que se conoce como la teoría simple de la demanda de dinero. ¿Bien? Ahí vamos a considerar las dos partes del mercado. Una es la demanda, que va a estar compuesta por las familias y las empresas, y las otras por la oferta. Primero la demanda, la familia y las empresas. Y por otro lado vamos a tener la oferta, que va a estar representado por el Banco Central. Y en este caso lo que equilibra el mercado van a ser los precios. ¿Bien? Acá nosotros vamos a pensar en el dinero como medio de cambio, ¿no? El dinero, la idea de esto, ¿qué es? Que el dinero nos va a proporcionar liquidez para que otros activos no nos pueden ofrecer y nos va a permitir justamente comprar todos los bienes. Esto lo que hace es explicar o permitirnos explicar por qué las personas mantienen dinero. Bien, a pesar de que haya otros activos que son mejores en términos de rendimiento, ¿no? Y esto, además, es lo que se llama la demanda de dinero motivo transacción. ¿Por qué si uno tiene varios activos, ¿no?, en los cuales mantener la riqueza, y hay algunos, por ejemplo, como un plazo fijo o cualquier otro instrumento financiero que da un interés, ¿no?, otorga una rentabilidad? Si existen todos esos bienes, ¿por qué de todas maneras se mantiene dinero en efectivo? ¿No? Bueno, la respuesta a eso es el motivo transacción. ¿Por qué a mí tener un plazo fijo, por ejemplo, no me permite ir a comprar hoy al supermercado? Porque hasta ahora, cuando tengo que ir al supermercado, o pago con tarjeta de crédito, mediante un crédito justamente, o en efectivo, billete, o con tarjeta de débito, ¿no? Bueno, eso es motivo por el cual uno termina teniendo dinero líquido, es el motivo transacción. Hay un montón de compras o de movimientos que se tienen que hacer, y hasta ahora no se pueden hacer con los activos o por lo menos de manera general, con los activos que rinden un interés. Esto hace que el dinero, a veces, van a ver sobre todo en el libro, que es una cosa que nunca se entiende, que se llama un activo dominado por otros, ¿no? El dinero es un activo dominado, se llama así porque no da interés. Bien, si uno quiere mantener ese valor, tiene que utilizar otros activos. Bueno, precios, ¿no? Lo que habíamos dicho era que los precios eran los que iban a equilibrar acá la oferta y la demanda de dinero. Acá los precios, lo que vamos a utilizar es la definición tradicional, que es la tasa a la cual se puede intercambiar dinero por bienes, ¿no? Un fibrón sale 10 pesos, entonces me dice que yo tengo que entregar 10 unidades de pesos para obtener un fibrón. Bien. Después lo que vamos a tener que definir es el PBI real, que lo vamos a llamar Q, ¿bien?, que ese va a ser el volumen de producción. Y lo vamos a distinguir del PBI nominal, que va a ser el precio por la cantidad de por el producto real. Lo que nos da ahí es el valor de la producción expresado en dinero, directamente. ¿Bien? ¿Qué supuestos se van a hacer acá? Que las familias y las empresas hacen compras en una proporción del PBI, ¿no?, del PBI nominal, justamente. Y esa proporcionalidad es mayor que 1, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el número de transacciones es mayor que el PBI nominal. Sin embargo, ahí la demanda de dinero que van a mantener las familias y las empresas va a tender a ser proporcional a esas transacciones. Entonces, indirectamente, uno lo que puede plantear con ese supuesto es esto que está acá debajo.
¿no? Que la demanda de dinero es proporcional al nivel de producto nominal. ¿Bien? Hasta acá estamos. Acá esta es la parte más importante del modelo. De este modelo, mejor dicho. Nosotros sabemos que las familias tienen dinero por motivo de transacción, ¿no? Y además lo que sabemos es que todas esas transacciones que hacen son proporcionales a al nivel de producto nominal, recuerden, no real, sino el nominal, justamente. Bueno, vamos a ir. En esta teoría, justamente, lo que se hace es definir, suponiendo que entre el PBI nominal y el dinero la relación es estable, se puede definir algo que se llama velocidad del dinero, ¿no? Que directamente es la división entre el PBI nominal y la cantidad de dinero que hay en la economía, ¿no? Una vez que uno definió, en base a estos supuestos, la velocidad del dinero, lo que puede hacer es despejar y fíjense lo que queda. La cantidad de dinero por la velocidad va a ser igual a el PBI nominal, ¿no? Eso se denomina ecuación cuantitativa, ¿no? Vamos a ir despacio para que vayan incorporando cada una de las cosas. Esa ecuación cuantitativa ahí refleja algo que es esencial, ¿no? Que si uno la reformula puede establecer esto. A ver, fíjense, ¿no? Parto de la ecuación cuantitativa y la reformulo y fíjense lo que me queda. Que la oferta de dinero real, ¿no? La cantidad de dinero sobre el conjunto de precios, esta es la oferta real de dinero, es proporcional al PBI. Esa proporción está dada por 1 sobre la velocidad del dinero. Bien. Fíjense que esta división M sobre P lo puedo describir como la demanda de saldos monetarios reales. ¿Bien? ¿Qué es lo que está escrito acá debajo? ¿Qué es lo que ven acá? Esta demanda de saldos reales, o sea, la demanda por motivo transacción que tienen las empresas y las familias, pero en términos reales, va a ser una función de la velocidad de circulación del dinero y el producto real, ¿no? Q solo, acuérdense. ¿Y qué quiere decir en esto? Fíjense. Que si nosotros tenemos un incremento de precios, la demanda, todo ceteris paribus, ¿no? La demanda de saldos reales va a caer. A ver si... Es lo que puse acá abajo, ¿no? Si tenemos un incremento del producto real, vamos a esperar que se incremente la demanda de dinero. ¿Bien? Si tenemos un incremento de la velocidad, vamos a tener una caída en la demanda de saldos reales. Bien. Todo esto por el lado de la demanda. Este concepto acá es fundamental, aunque parezca hiper sencillo, es esto. Fíjense que, anótenselo por algún lado, que si se incrementa el producto real, la demanda de saldos reales va a ser mayor. ¿Bien? La demanda, acuérdense que es la demanda de dinero, motivo, transacción, ¿no? La demanda, digamos, como la necesidad del público, de las empresas y de las familias en tener dinero en efectivo, ¿no? En términos reales, dividido por los precios. Pero en definitiva, dice que si yo mantengo el resto constante y aumento la cantidad de producción en términos reales, la demanda de dinero va a ser mayor. ¿Bien? Esto recuérdenlo porque es una de las causas por las cuales
puede haber, por ejemplo, emisión monetaria sin que se vaya, según este modelo, sin que se vaya a precios, esa emisión monetaria. ¿Bien? Acá esto, modelo hipersimplificado, muestra que una de las cosas, una de las características del mercado monetario, ¿no? En el análisis macro. Ustedes habrán escuchado varias veces que la emisión de dinero genera inflación. Bueno, este modelo hipersimplificado lo que nos muestra es que, nos va a mostrar, mejor dicho, que no siempre la emisión monetaria va a generar inflación. Depende de varias cosas, ¿no? Porque recuerden que hasta ahora lo que hemos visto, los precios se mueven por una cantidad de factores, no por uno solo. ¿Bien? Después lo vamos a ver más adelante cuando analicemos el fenómeno de la inflación. Pero acá lo que hay que tener en cuenta por ahora es que los precios, el fenómeno de los movimientos de los precios es multicausal, ¿no? Y siempre hay que tener en cuenta cómo reacciona o está reaccionando la demanda de saldos reales. Bueno, vamos a seguir. Vamos a analizar el otro lado, la oferta monetaria, ¿no? Y ahí habíamos... Profesor, disculpe. ¿Está en el capítulo 5 o está en el 17 ya? En el 5. En el 5. Ah, gracias. Por otro lado vamos a ver la oferta monetaria, les decía, que era el otro lado, ¿no? Y acá vamos a ver un poco el papel del Banco Central. Nosotros en general, bueno, esto ya lo dijimos, que podíamos tener un dinero mercancía o un dinero fiduciario. Lo que vamos a analizar acá es el dinero fiduciario, bien, que la oferta mejor dicho, nosotros tenemos un dinero fiduciario, la oferta monetaria es determinada por la política gubernamental, ¿bien? En mayor medida. Ahí el dinero es emitido por un banco central y, por ejemplo, en la Argentina es emitido por el Banco Central de la República Argentina, ¿no? En Europa, vieron que ahí tienen el euro, la emisión de dinero está a cargo del Banco Central Europeo. En Estados Unidos, que emiten dólares, la agencia, mejor dicho, el organismo que emite los dólares es la Fed, lo que se conoce como Fed. Y para eso, una de las cosas que tenemos que ver es cómo opera el Banco Central, porque nosotros nos estamos centrando en esta característica, dinero fiduciario. El Banco Central lo que puede hacer es determinar la oferta de dinero de alto poder expansivo, ¿no? Lo que ya habíamos visto ahí, que eran billetes y monedas y las reservas de bancos comerciales en el Banco Central. A esto de dinero de alto poder expansivo lo vamos a llamar M sub H, ¿no? Esto es por convención nomás. Bueno. Este M sub H es uno de los componentes del dinero, de los agregados monetarios que habíamos visto, ¿no? M1, M2, no es la única definición de dinero que tenemos. Y lo que hay que tener en cuenta, después cuando veamos en principio, mejor dicho, más adelante, ciertas características del sistema financiero, lo vamos a ver en detalle, pero por ahora lo que hay que tener en cuenta es que las cantidades de los distintos agregados monetarios dependen de varias cosas. Uno es del dinero de alto poder expansivo, pero además dependen de las normas del sistema bancario y de fundamentalmente de los tipos de instrumentos que
eligen los agentes económicos, ¿bien? Para mantener las inversiones. Eso lo vamos a ver más adelante, pero por ahora vamos a quedarnos en analizar un poco la parte de la oferta del mercado de dinero, ¿no? Esto que habíamos dicho que era el Banco Central. Lo primero que tenemos que determinar son los componentes del balance del Banco Central. Vieron, como cualquier balance, vamos a tener un activo y un pasivo. En el activo del Banco Central, lo que nos vamos a empezar a tener reflejado son el resultado de operaciones de mercado abierto. Las operaciones de mercado abierto son operaciones que realiza el Banco Central, ¿no? Compras y ventas, por ejemplo, de títulos del Tesoro Público. ¿Bien? Compra y vende títulos, a veces fundamentalmente por motivo, no para incrementar el activo, sino por motivos de regulación del mercado financiero, en este caso del mercado monetario. ¿Bien? Y eso lo vamos a ir viendo reflejado en los componentes del activo. Otro componente del activo es lo que se denomina reservas en moneda extranjera. El Banco Central mantiene divisas en su activo por dos razones. Uno es como reserva de valor y otro como instrumento de intervención en el mercado cambiario, ¿no? Compra, por ejemplo en la Argentina, compra y vende dólares para controlar el tipo de cambio, ¿no? La cantidad de pesos que hay que entregar para obtener, por ejemplo, un dólar, y así con el resto de las divisas. Acá hay que tener en cuenta que cuando el Banco Central compra dólares, ¿no? Acá va al mercado de cambios, entonces dice, bueno, voy a comprar dólares. Bueno, ¿qué hace? Los compra, esa compra después incrementa su activo y a cambio lo que hace es entregar pesos. Cuando interviene de esa manera, lo que hace es incrementar el dinero de alto poder expansivo, ¿no? El M sub H, que habíamos nombrado recién. Esto lo vamos a seguir viendo más adelante. Pero acá hay que tener en cuenta que estas operaciones de mercado abierto con los títulos del Tesoro o con los bonos o con las monedas extranjeras, cuando las realiza, cuando hace una compra, lo que hace es incrementar la cantidad de dinero en el mercado, ¿no? Cuando hace una venta es al revés, reduce la cantidad de dinero, el M sub H, ¿no? Entonces recuerden, ahí en estas operaciones del Banco Central tienen como reflejo cambios en la oferta de dinero, ¿no? Medida por dinero de alto poder expansivo. En el activo del Banco Central también vamos a ver reflejado lo que se conoce como ventanilla de descuento, ¿no? El Banco Central lo que hace muchas veces es prestar a instituciones financieras. Lo que hace es directamente, por ejemplo, vieron que un banco central no da préstamos al público. Justamente la función que tiene es, entre otras, se dice ser banco de bancos, etcétera. Todo lo que vieron en introducción. Acá, ¿qué nos interesa? Tener en cuenta ciertas operaciones que realiza, que se llaman, lo que de manera genérica, ventanilla de descuento, que es que le da un préstamo a un banco comercial, ¿no? Ese préstamo, la contraparte que tiene es que el Banco Central cobra un interés. Esa tasa de interés, que se llama tasa de descuento, después influye en la cantidad de dinero que hay en la economía. También lo vamos a ver más adelante. Por último, aparecen en el activo las reservas de oro, ¿no? Que también esto está pensado como reserva de valor y en algunos casos para motivos de política cambiaria. ¿Bien? Fíjense, el balance les queda de esta manera, según lo que ya dijimos. Hasta ahora mostramos todos estos componentes que están a la izquierda, que son los del activo,
Y acá fíjense que en el pasivo del Banco Central se computan varias cosas. Los billetes, bien, y monedas en circulación, los depósitos del tesoro, otros pasivos y los depósitos que tienen las instituciones financieras en el Banco Central, ¿no? Un banco comercial, por ejemplo, el Banco Nación, puede tener depósitos en el Banco Central, ¿no? A veces está exigido y otras veces es por motivo de liquidez. Está metido ahí dentro del Banco Central y a cambio el banco paga una tasa, ¿no? ¿Esto por qué? Esto lo pueden haber visto antes, ahora lo vamos a nombrar nomás, porque este DIF, ¿no? Lo que aparece acá. Estos son, dijimos, los depósitos que mantienen en el Banco Central las instituciones financieras. Por eso es DIF, ¿no? Depósito de instituciones financieras. Fundamentalmente son los bancos comerciales, mantienen una parte de sus tenencias en el Banco Central y por eso se paga. Por eso el Banco Central les paga una remuneración. Recuerden que hay, en general, en los sistemas actuales, se llaman de encaje fraccionario, ¿no? Hay por ley o por la normativa, se obliga a todos los bancos comerciales a mantener una parte de sus depósitos en el Banco Central, ¿no? Es lo que se llaman encajes, ¿no? Un banco comercial tiene un depósito de sus clientes por 100 pesos, ¿no? Pero no puede prestar esos 100 pesos, sino que puede prestar una fracción de eso. Bueno, supongamos que el encaje es del 5%. ¿Qué quiere decir? Recibe 100 pesos de depósitos, el banco comercial puede prestar 95 porque hay 5 que tiene que mantener sí o sí en depósitos en el Banco Central. ¿Estamos? Porque la norma los obliga a ellos a dejar como reserva una fracción en el central, justamente. ¿Bien? Bueno. Y por otro lado, en el otro componente del pasivo son depósitos que tiene el Tesoro Nacional en el Banco Central. ¿Todo esto para qué? ¿No? Para tratar de llegar a una definición de oferta monetaria, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros llamamos oferta monetaria? Vamos a tener que la variación en en el dinero de alto poder expansivo, esto que está acá, va a estar compuesta por la variación en los bonos del tesoro, ¿no? Más la variación en las reservas, delta R, justamente, y acá van a estar multiplicados por E. E es el tipo de cambio nominal. ¿Se acuerdan este E? Lo habíamos definido en la clase anterior. El tipo de cambio nominal, que era, vamos a escribirlo, es, el tipo de cambio nominal es la cantidad de pesos que yo tengo que entregar por cada, supongamos, dólar americano. ¿Bien? Ese es el tipo de cambio nominal. Bueno, entonces, recuerden, la oferta monetaria, nosotros vamos a definir que va a ir cambiando de acuerdo a esto. Una vez que llegamos acá, ¿no? Vamos a poder analizar ya el mercado de dinero y vamos a suponer que estamos en una economía cerrada, en primera instancia, ¿no? Que además esta economía cerrada está en pleno empleo, que el PBI real está determinado por la oferta laboral, ¿no? Y el equilibrio en el mercado de bienes es el que vimos en el capítulo 3, ¿se acuerdan? Que era, se daba en
para aquella tasa de interés en la cual el ahorro y la inversión eran iguales. Y además, uno de los supuestos que vamos a hacer acá es que las variaciones de dinero no afectan el nivel de producto. Bien. Todo esto implica que el equilibrio se va a dar, obviamente, donde la demanda de dinero sea igual a la oferta de dinero, ¿no? Otra vez, esta demanda que tenemos determinada acá es la demanda por motivo transacción que tienen las familias y las empresas, y la oferta de dinero es la oferta determinada por el Banco Central, ¿no? Y que justamente está fija, ¿no? Tanta cantidad de dinero, esa es la oferta. La demanda tiene pendiente positiva acá, ¿por qué? Justamente les puede llamar la atención, ¿no? Y acá la razón que tiene de pendiente positiva la demanda es porque estamos graficando la cantidad de dinero contra el nivel de precios. ¿Bien? ¿Por qué tiene pendiente positiva la demanda? Porque a medida que aumenta el nivel de precios, el PBI nominal sube en proporción directa a los precios, ¿no? ¿Se acuerdan que el PBI nominal era los precios por Q? A ver si me lo... Bien, esa es la primera causa. La segunda causa es que la demanda nosotros la representábamos con la ecuación que ya habíamos visto, ¿no? Con esta que tenemos acá. Fíjense. ¿Bien? Eso nos permite decir, bueno, la relación entre precio y cantidad de dinero en la demanda va a tener una relación positiva. Bien. La oferta monetaria, ¿cómo nos queda expresada? De esta manera, fíjense. Esta es la oferta de dinero, que va a estar en función de la variación de los bonos del tesoro y la variación de las reservas, pero, por lo tanto, no depende de la cantidad de dinero, perdón, de los precios, entonces claramente es que nos va a dar una oferta con pendiente nula, ¿no? ¿Estamos? Bueno, y el equilibrio se va a dar acá. Para esta cantidad de dinero, o para esta oferta de dinero, le corresponde el nivel de precios P sub 0. ¿Qué sucede acá si el Banco Central incrementa la oferta monetaria? Vamos a verlo con un ejemplo. ¿Hasta acá está claro cómo se determina el equilibrio y por qué la forma de las curvas? ¿No hay ninguna pregunta? Bien. Vamos a ver acá. Si la oferta de dinero se incrementa, ¿no? Ahí vemos que se traslada hacia la derecha la curva de oferta y por lo tanto van a aumentar los precios en la misma proporción que la cantidad de incremento de la oferta. En este caso, recuerden que estamos en un modelo hipersimplificado, pero nos permite analizar algunas conclusiones. ¿Por qué acá justamente sucede esto? ¿No? Que un incremento de la oferta monetaria nos lleva a un incremento en los precios. Para esto hay que tener en cuenta que existen distintos canales de transmisión, ¿no? Recuerden que lo que estamos analizando acá, y es lo que ustedes después tienen que saber y poder explicar para entender esto, ¿no? ¿Qué pasa en el modelo simple si yo tengo un incremento de precios? A ver si puedo escribir. ¿No? Aumenta, vamos a ponerlo acá.
Vamos a ponerlo ahí, al lado de la M. Si incrementan esos precios, nosotros vamos a tener, perdón, si incrementa la cantidad de dinero es que aumenta P, ¿no? Lo que tienen que explicar, ustedes saber explicar, después de mirar todo esto, por eso lo vamos analizando, es por qué sucede esto. ¿Por qué puedo escribir entonces ahí? ¿Bien? Esa es la gran pregunta, ¿no? Entonces la respuesta que van a tener que dar es ¿por qué? Bien. ¿Por qué pasa esto? Una posible explicación que puede ocurrir es porque, como hay más dinero en la economía a partir del incremento de la oferta monetaria, eso genera un exceso de oferta de dinero por sobre el que necesitan las familias, ¿no?, para realizar las transacciones. Como se produce un exceso de oferta de dinero, ¿no?, acá, en este punto, ¿no?, en P0, justamente la diferencia entre esta, que es lo que se llama un exceso de oferta monetaria, ¿no? Como ocurre esto, las familias, ¿qué hacen? Intentan convertir dinero en otros activos o bienes. Pero como teníamos que la cantidad real de producto está fija, lo único que queda para restablecer el equilibrio es que se incrementen los precios. ¿Bien? Acá el supuesto fundamental es que la cantidad real de producto está fija, no se mueve para nada. Bien. Bueno, ¿quedó claro esto entonces? Pues pásenlo, después acuérdense que acá lo fundamental es analizar por qué se produce este efecto, ¿no? Y el efecto justamente es ese. Tenemos mayor oferta monetaria, otra vez, ¿no? Lo repito. Tenemos mayor oferta monetaria a los precios iniciales, eso genera un exceso de oferta de dinero, las familias ven que hay más dinero, las familias y las empresas, ¿no?, ven que hay más dinero que el que necesitan en relación con el valor de las transacciones que ocurren en la economía. Por lo tanto, lo que van a hacer es, y acá lo fundamental, intentar convertir el dinero en otros activos o bienes, ¿no? Cuando intentan convertir el dinero en bienes, lo que hacen es incrementar la demanda de esos bienes, ¿no?, en el mercado, en cada uno de los mercados de los bienes finales. Pero como la cantidad de producto está fija, si uno incrementa la cantidad de producto, ¿no?, y si incrementa la cantidad de demanda y la cantidad de oferta está fija, inmediatamente lo que se le genera es un incremento de precios. Y eso ocurre para todos los bienes de la economía. Por lo tanto, a nivel general de precios va a aumentar. Acá tienen que acordarse muy bien el análisis de equilibrio parcial que aprendieron en micro y que sirve para explicar lo que sucede en cada uno de los mercados de bienes en esta economía teórica. ¿Vamos? Bueno. Entonces, tenemos este resultado. Se incrementa la oferta monetaria, se incrementan los precios. ¿Bien? Otra vez. Esto lo voy a insistir una vez más en esto. En esta parte. Esto, que el incremento de la oferta monetaria se vaya o genere incremento de precios, se da cuando hay ciertos supuestos fundamentales, ¿no? Uno ya dijimos, la cantidad real de producto es constante. Y otro es que la demanda de dinero se mantiene constante. ¿Bien? Bueno, ahora sí, vamos a seguir con el
que sigue, ¿qué sucede si se incrementa la velocidad de dinero? Que es otro de los componentes de la demanda motivo-transacción, ¿no? Acá, al pasar, fíjense que lo que vamos a tener es que al pasar de un nivel de velocidad a otro, a uno superior, vamos a tener una rotación de la curva de demanda de dinero. ¿Bien? Por lo tanto, acá lo que nos va a generar es un incremento de precios, ¿no? Pasamos de P0 a P1, manteniendo constante la cantidad de oferta monetaria. Bien. ¿Está claro entonces ahí por qué sucede con la demanda de dinero? Cuando aumenta la velocidad, lo que vemos es que se reduce la demanda. ¿Bien? Recuerden que era la velocidad de dinero, ¿no? Era la cantidad de veces que empezaba a girar todo el dinero para comprar todo el producto real de la economía. Vamos a ver dónde lo habíamos definido. Bien, fíjense que, a ver. Sí, Cintia. Buen día. Buenas tardes, va. ¿Eso es bajo los mismos supuestos que el anterior? Estamos todos en el mismo modelo de la teoría simple del mercado monetario. Bien, teoría simple de la demanda del dinero, perdón. Perfecto, gracias. De nada. Ahí hay que tener en cuenta por qué un incremento de la velocidad nos termina reduciendo la demanda de dinero, ¿no? La idea, ¿cuál es? Es que no es necesario tener tanto dinero disponible en efectivo. Por lo tanto, como yo necesito tener menos dinero en efectivo, se libera fondos que con ese exceso de demanda, lo que podemos tener es mejor dicho, con exceso de oferta de dinero, ¿no? Necesitamos menos dinero por motivo de transacción, o la familia necesita menos dinero por motivo de transacción. Quiere decir que necesitan menos que el que tenían antes. Esto que les sobra, lo que hacen es, por ejemplo, comprar bienes. Cuando compran bienes, se produce todo el mismo análisis de equilibrio parcial que comentamos para el caso anterior. Entonces, ¿qué pasa? Quieren comprar más bienes, pero la oferta real está fija. Por lo tanto, si se incrementa la demanda de esos bienes, con una oferta dada, automáticamente vamos a tener un incremento de precios, ¿no? Y esa es la consecuencia. Y eso es lo que termina reflejándose en este gráfico. Bien. ¿Qué sucede si hay una disminución de la cantidad de producto real, ¿no? Bueno, en este caso, fíjense que tiene el mismo efecto que un incremento de la velocidad del dinero, ¿no? Esperen que les quiero mostrar acá. Vamos a escribirlo. ¿Qué teníamos nosotros? ¿Se acuerdan de la ecuación cuantitativa? Fíjense que si nosotros teníamos esto, ¿no? La cantidad de dinero por la velocidad era igual a el PBI nominal, ¿no? P por Q. Fíjense que si nosotros lo que hacemos es ¿qué dijimos? Que cae el producto real, ¿no? Esto cae, Q. Pero el análisis lo hacemos ceteris paribus y dijimos cae Q, pero M se mantiene constante. M es la cantidad de dinero, ¿no? La velocidad también se mantiene constante,
para poder mantener esta igualdad, sí o sí, lo que tiene que suceder es que los precios aumenten. Perdón. Que los precios aumenten. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá, con esta teoría, tenemos 3 razones para que se incrementen los precios. Desde el punto de vista del mercado monetario, ¿no? Uno es que se incremente la oferta monetaria, otro es que se incremente la velocidad, y el tercero es que haya una disminución en el PBI real. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Estamos con esto? Entonces, esperen que acá se me fue. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, entonces, ahí está. Por hoy vamos a dejar acá. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Quedó claro? Bien. La clase que viene, lo que vamos a hacer es continuar. Esto les pido que ahí lo revisen bien, lo tengan bien masticado para la clase que viene. Como les decía, está en el capítulo 5. Y lo que vamos a hacer es ver justamente este mismo análisis, nada más que en lugar de una economía cerrada, lo vamos a ver en una economía abierta. Y vamos a ir analizando cómo se modifican las cosas. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, yo. Dale. Entonces sería solo capítulo 5 para la semana que viene. O sea, seguir con el capítulo 5. Así es. Buenísimo, gracias. ¿Y Natalia? Profesor, la semana que viene de finales tenemos clases normal. Ah, no, la semana que, eso estaba mirando. La semana que viene no vamos a tener clase. ¿Bien? La que es 5, porque es semana de finales. Lo que vamos a hacer es mirar vamos a ver la clase siguiente el 12 de mayo. ¿Estamos? Gracias. Y ahí una cosa, como no vamos a tener clase, les voy a hacer algún comentario, ahora que terminamos con esto, respecto al parcial, ¿no? A la parte teórica. Ahí, por lo que estuve mirando, después van a ver cuando estén corregidos, etcétera, pero les tenía que hacer alguna aclaración. Uno es respecto a, ¿se acuerdan? Vieron que había alguna pregunta que era el mercado, perdón, el modelo clásico. El modelo clásico y cómo tenían, cómo se modificaba el equilibrio, la cantidad de trabajo, la demanda laboral y la cantidad de empleo en la economía. Ahí una de las cosas fundamentales en ese modelo es que había 2 tipos de preguntas, ¿no? Uno era que se incrementaba el stock de capital y otra que caía. Ahí lo que tienen que tener en cuenta cuando expliquen, y era lo que se esperaba, era cuando hay una modificación del stock de capital, lo que tienen que explicar es por qué se mueve la demanda de trabajo, ¿no? El resultado es que la demanda de trabajo se mueve, pero tienen que explicar la causa de ese movimiento. ¿Bien? Eso es la pregunta, una de las preguntas teóricas. Después había otra que tenían que hacer, responder, mejor dicho, la diferencia entre la teoría de consumo agregado de Keynes y la del ingreso permanente. ¿Bien? ¿Cuáles eran, qué explicaba cada cosa y cuál era la gran diferencia? Ahí recuerden que la gran diferencia es que una teoría, la de Keynes, hace depender el consumo agregado, o mejor dicho, como determinante del consumo agregado, establece el ingreso corriente.
La teoría del ingreso permanente dice que no, justamente no depende del ingreso corriente, sino depende del ingreso permanente, y además, porque ahí lo que vi algunas fallas era por qué dependía del ingreso permanente. La causa no es que solamente él postula, Friedman postula que depende del ingreso permanente y no del corriente, sino que la causa es que los consumidores en la optimización intertemporal, lo que tienen como resultado óptimo es mantener un flujo constante de consumo. ¿Bien? Esa es la razón principal. Esa eso es por qué quieren hacerlo. Y por otro, ¿cuál es el supuesto fundamental para poder aplicar la teoría del ingreso permanente? Es que haya lo que se denominan mercados financieros perfectos, ¿no? Keynes lo da vuelta, o en ese razonamiento lo que dice es que existe una restricción de liquidez, ¿no? Que es que no todos pueden acceder, o mejor dicho, como lo único disponible que tienen en cada periodo es el ingreso corriente, eso es lo que se utiliza para determinar el consumo agregado. ¿Sí, Cintia? Profe, la pregunta también decía evidencia empírica. Sí. ¿Eso hacía referencia a lo que está diciendo usted de la restricción presupuestaria y monetaria? No. Ah. Evidencia empírica es, viste lo que te acordamos, después cuando se analizaron los datos, se ve que en general el consumo agregado año a año tiene una relación positiva con el ingreso de ese año, ¿no? Entonces, respalda la teoría keynesiana. ¿Estamos? Tira por tierra, dice algo así, algunos lo pusieron hasta textual del libro, que tira por tierra la teoría de Friedman, ¿no? Justamente. Y por otro lado es que, bueno, la inexistencia de mercados financieros perfectos, ¿no? Eso es en la práctica, los mercados financieros no son perfectos, no permiten a alguien que hoy no tiene ingresos y que los va a tener que supone que va a tener en el futuro, no le permite ir a sacar un crédito al banco, ¿no? Entonces eso hace que no pueda adelantar consumo siquiera. Supongamos, es como si ustedes que ahora supongamos que se dedican a estudiar en la facultad y no trabajan. Ustedes no pueden adelantar consumo a cuenta de los ingresos que van a obtener una vez que se reciban y trabajen. ¿Bien? Nadie les va a dar un crédito con eso. Por lo menos por ahora. ¿Bien? Y eso es parte de la evidencia. Bueno, eso era lo que les quería comentar por respecto a la corrección del examen, ¿no? Porque, digo, como justamente la semana que viene, y de todas maneras, cualquier cosa me escribe en un mail, pero como la semana que viene no nos vamos a ver, y el parcial, a ver que lo tenía, perdón, el recuperatorio es este lunes, no, el que sigue. Bien, entonces, por eso les hago estas aclaraciones. ¿Le anota cuándo la subiría, profe? Por ahí ya lo dijo, tarde a la clase. Sí, como máximo el lunes que viene las van a tener, ¿no? Tiene que estar sí o sí una semana antes del examen. Así que como tarde, el lunes a la mañana la van a tener disponible. Bien, gracias. De nada. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, si no, dejamos acá. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.